Hola jóvenes, la materia que vamos a empezar a llevar es la materia de análisis de algoritmo, pero vamos a partir de un punto definiendo qué es un algoritmo. Okay. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permiten solucionar un problema, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Partiendo de un punto inicial y una entrada. Siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. ¿Okay? En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las instrucciones que recibe un trabajador de su patrón. Algunos ejemplos en matemáticas son los algoritmos de multiplicación para calcular el producto, el algoritmo de la división para calcular el cociente de dos números, el algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. En términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permite solucionar un problema. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un diagrama de flujo? Partiendo ya después de haber definido qué es un algoritmo, vamos a definir qué es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo o flowgrama o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. El lenguaje unificado de modelado, por sus siglas UML, es un diagrama de actividades que representa los flujos de trabajo paso a paso. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control general. Existen diferentes acciones, o las siguientes acciones, son las que se realizan previamente a la ejecución o realización de un diagrama de flujo. Como número 1 tenemos que definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. Número 2, identificar quién empleará y cómo. Número 3, establecer el nivel de detalle requerido. Y número 4, determinar los límites del proceso a describir. ¿Okay? A partir de eso podemos definir lo siguiente. Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final de un diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final de la entrada el proceso siguiente. ¿Okay? Luego es identificar y listar principales actividades o subprocesos que están incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. Es decir, vamos a identificar cuál es nuestro primer punto a seguir, de ahí el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente, en un orden cronológico, no partiendo del primer punto, saltarse al último. ¿Ok? Siempre un orden específico para llegar a un resultado final. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, se tienen que listar también, ¿sale? Identificar y listar los puntos de decisión. ¿Qué quiere decir esta parte? Sí, por ejemplo, yo quiero obtener un número n, ¿ok? Y este número n, yo indico, si es menor a tanto, realiza esta acción. En caso contrario, realiza la siguiente, ¿ok? Construir el diagrama. Y por último, construir el diagrama representando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Okay. Los diagramas de flujo utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos del algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y fin del proceso. Okay. ¿Existen diferentes tipos de diagrama de flujo? Sí. Por ejemplo, el formato vertical, formato horizontal, formato panorámico, formato arquitectónico, los cuales se definen como lo siguiente. Por ejemplo, el formato vertical, en el flujo y la secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que se considere necesaria según su propósito. El formato horizontal, en él el flujo de la secuencia de las operaciones va de izquierda a derecha. El formato panorámico, el proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse en una sola mirada mucho más rápido leyendo el texto, lo que facilita su comprensión. ¿Ok? Bien, el formato arquitectónico describe el itinerario de la ruta de una forma o persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero de los flujogramas es inminente descriptivo, mientras que los
los utilizados son fundamentalmente representativos. ¿Ok? Bien. Hablábamos en el punto anterior, hace unos segundos, la simbología y significado. Por ejemplo, la simbología y significado de cada uno de los símbolos, obviamente, a utilizarse en lo que es el diagrama de flujo es el siguiente. Un óvalo o elipsis especifica el inicio y final, es decir, abre y cierra el diagrama. El rectángulo, su actividad es representar la ejecución de una o más actividades o procedimientos. El rombo es la decisión, en la cual se formula una pregunta o decisión. ¿Okay? El círculo es un conector, representa el enlace de actividades con otra dentro de un procedimiento. El triángulo boca abajo es un archivo definitivo y guarda el documento en forma permanente. El triángulo boca arriba, archivo temporal y proporciona un tiempo para la almacenación del documento. ¿Okay? Tenemos una gran infinidad y su primera tarea es esta: establecer los diagramas de flujo. ¿Y qué es un diagrama de flujo? Y definir la simbología que se utiliza en ellos. ¿Okay? Esa es su primera tarea: simbología del diagrama de flujo. ¿Okay? Esa es su tarea nada más. Simbología del diagrama de flujo. Es su primera tarea. Ahora, ya tenemos el diagrama de flujo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permiten a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para de esta forma crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. ¿Okay? Mediante este lenguaje se comunica el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como los siguientes: ¿cuáles datos debe operar un software específico? ¿Cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos? Las acciones que debe tomar el software dependiendo de las circunstancias variables. Eso es muy importante, ¿ok? Bien, vamos a explicarlo un poquito mejor. El lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, el cual está conformado por conjunto de símbolos, palabras clave, reglas, tanto semánticas y sintácticas, que permiten el entendimiento entre un programador y una máquina. Es importante recalcar que existe el error común de usar como sinónimos el lenguaje de programación y el lenguaje informático, pero esto no es lo mismo, ¿ok? Y para eso debemos determinar por qué no debemos confundirlos. Ok, bien. Debido a que el lenguaje de programación obedece a un conjunto de reglas que permiten expresar instrucciones que serán interpretadas por el programador, y el lenguaje informático comprenden otros lenguajes que dan un formato a un texto, pero no son programación en sí mismos, ¿ok? Entonces, no todos los lenguajes informáticos son de programación, pero todos los lenguajes de programación son a la vez informáticos, ¿ok? Bien. ¿Qué tipos de lenguajes de programación existen? El lenguaje de programación es la base para construir todas las aplicaciones digitales que se utilizan en el día a día actualmente. Se clasifican en dos tipos principales: lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. ¿Qué es un lenguaje de programación de bajo nivel? Son lenguajes totalmente orientados al lenguaje máquina. Este lenguaje sirve de interfaz y crea un símbolo o un vínculo inseparable entre el hardware y el software. Además, ejerce un control directo sobre el equipo y su estructura física. Para aplicarlo adecuadamente, es necesario que el programador conozca sólidamente el hardware. Se subdivide en dos tipos. Número 1, lenguaje máquina. Es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o bits, ceros y unos, que la computadora lee e interpreta, y son los únicos idiomas que las computadoras entienden. Por ejemplo, tenemos el siguiente el código: 1011 0000 011 00001. No entendemos muy bien lo que dice,
pero el lenguaje ensamblador nos permite entender mejor a qué se refiere ese código. Ahora, ¿qué es el lenguaje ensamblador? El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustitución del lenguaje máquina por uno más cercano al que utilizamos los humanos. Un programa escrito en este lenguaje es almacenado como texto, tal cual como lo hacen los programas de alto nivel, y consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. Sin embargo, dichas máquinas no comprenden el lenguaje ensamblador, por lo que se debe convertir al lenguaje máquina mediante un programa llamado ensamblador. ¿Ok? Este genera códigos compactos, rápidos y eficientes creados por el programador que tiene el control total de la máquina. Por ejemplo, MOV AL 61H asigna el valor hexadecimal el 61 al registro AL. ¿Ok? El lenguaje de programación de alto nivel. El lenguaje de programación de alto nivel tiene como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utiliza unas instrucciones más fáciles de entender. Además, el lenguaje de alto nivel permite escribir códigos mediante idiomas que conocemos, español, inglés, etc. Y luego, para ser ejecutado, se traduce al lenguaje máquina mediante traductores o compiladores. Su siguiente tarea es definir qué es un traductor, o compilador. ¿Ok? Esa es su tarea. Ahora, ¿qué es lo que nos permite el traductor? Traducir programas escritos en un lenguaje de programación al lenguaje máquina de la computadora, y a medida que va siendo traducida, se ejecuta. ¿Qué es un compilador? Permite traducir todo un programa de una sola vez, haciendo una ejecución más rápida, y puede almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la traducción. ¿Para qué sirven los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación en general nos sirven para programar, obviamente. Sin embargo, cada uno tiene un alcance y una forma de comunicación diferente. Para hacerlo más sencillo de entender, ¿okay? El lenguaje de bajo nivel permite la comunicación interna de la máquina con la instrucción que se tiene en su código único de operación. ¿Okay? El lenguaje de alto nivel facilita la captación de instrucciones que el programador le da a la máquina. Mientras que éste introduce datos al idioma conocido, la máquina lo va absorbiendo en el lenguaje máquina mediante traductores o compiladores, permitiendo así reducir el tiempo de programación. Ahora, también nos permite entender más fácilmente la tarea a realizar. Permite también al programador desvincularse del funcionamiento interno de la máquina, entre otras características. En otras palabras, el lenguaje de bajo nivel es cercano al idioma que utilizan las máquinas, que el lenguaje de alto nivel está más cerca del entendimiento e idioma humano. ¿Ok? Ahora, ¿qué software de programación existen? Por software de programación entendemos el conjunto de todas las herramientas que le permiten al programador crear, escribir códigos, depurar y mantener y empaquetar los proyectos. Algunos de los distintos programas por los que pasará el proyecto para gestionarlos son, por ejemplo, editores de código de texto, compiladores, depuradores, enlazadores, ¿okay? Interpretadores o traductores. El IDE, ¿ok? Ahora, vamos a ir cerrando esta pequeña introducción, ¿ok? Pero nos falta todavía tocar otros temas más importantes. Bien, determinamos, de acuerdo a lo que ya les dije, que sin el lenguaje de programación, programar sería imposible, obviamente, debido a que no existirían reglas, como ya les dije, semánticas como sintácticas, ¿ok? Las expresiones
como la estructura y el significado de todos los elementos que la componen, ni una forma establecida sobre cómo deben hablar el programador y la máquina. ¿Ok? Además, algunas de las funciones que le permiten a un programador crear este lenguaje son, por ejemplo, crear una web y hacerla funcionar, o desarrollar aplicaciones para los sistemas operativos, entre muchas otras. ¿Ok? En la actualidad, el conocimiento y uso del módulo digital de la informática son dos principales. Las cuales son, por ejemplo, darle a una empresa todas las armas, o darle a la empresa toda una estructura de aplicaciones de cómo llevar a cabo su proceso, ¿ok? Automatizarlo y desarrollarlo, ¿ok? Para eso, no simplemente tenemos que crear una aplicación, ¿ok? Que haga, ¿sabes qué? Hazme esto, hazme aquello. Necesitamos algo donde se guarde toda esa información, ¿ok? ¿Por qué guardarla? Para que sea utilizada después y tomar una decisión de acuerdo a lo que se está estableciendo o lo que nos está dictando al momento de ingresar ciertos datos, ¿ok? Bien, para eso utilizamos una base de datos, ¿ok? Ahora, creo que ya tenemos definida qué es una base de datos por materias anteriores, pero vamos a darle una pequeña explicación a manera de repaso, ¿ok? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados para su posterior uso, lo que ya les decía anteriormente. En ese sentido, por ejemplo, una biblioteca puede considerarse como una base de datos compuesta en su mayoría por documentos, textos impresos, en papel o indexados para su consulta. ¿Okay? Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en un formato digital, obviamente, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de la información. Por ejemplo, hay programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviado como SGBD, ¿ok? Que permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos sistemas gestores de base de datos, así como su utilización y administración, se estudian dentro de nuestro campo de la informática, ¿ok? Bien, ahora, dentro de las bases de datos tenemos algunos compuestos, los cuales son las tablas, ¿ok? Las cuales se componen de dos estructuras, ¿ok? Las cuales van campo, el cual corresponde al nombre de la columna. Este debe ser único y además debe tener un tipo de dato asociado, así como también un rango o un valor de almacenamiento. ¿Ok? Un registro corresponde a cada fila que compone la tabla, y así se componen los datos y los registros. Eventualmente pueden ser nulos en su almacenamiento. Ojo con esta parte, nulos. Vamos a tratar de que siempre al momento de registrar un registro, obviamente, no estemos guardando valores nulos. ¿Por qué? Porque posteriormente, por ejemplo, al guardar un número determinado, nos puede marcar un error. ¿A qué me refiero? Nos puede marcar con un error. Si yo quiero hacer la sumatoria, por ejemplo, del total de ingresos obtenidos en una tabla, en mi tabla, digamos, llámese ingresos, ¿ok? Yo quiero hacer la sumatoria de mi campo total ingresos con un tipo de dato double, ¿ok? Y yo no guardé o no le permití diferenciar que no me guardara, un campo nulo. Entonces, al hacer la sumatoria me va a marcar primer error, porque recordemos que un valor nulo, en este caso en base de datos, es un valor vacío y se cuenta como un carácter, ¿ok? Así lo podríamos definir, ¿ok? Bien, en la definición de campo debe existir un nombre único con su tipo de dato correspondiente, como ya lo mencionaba. Esto es útil a la hora de manejar varios campos en la tabla, ya que cada nombre de campo debe ser distinto entre sí. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Mi tabla de nombres,
¿ok? No, mi tabla de alumnos, ¿ok? Tiene el campo nombre y yo le quiero poner otro campo que se llame nombre. Entonces ahí va a marcar nuestro primer error, ya sea al momento de ejecutarlo o simplemente que no va a saber diferenciar mi sentencia SQL a qué campo me estoy refiriendo. Entonces, dicho en otra manera, ¿ok? Dentro de una tabla, mis campos deben ser específicos, ¿ok? Para cada dato, ¿ok? Eso quiero que quede muy claro. A los campos se les puede asignar además propiedades especiales que afecten a los registros insertados. El campo puede ser definido como un índice o como un autoincrementable. Este último es el que vamos a estar utilizando al momento de crear nuestra base de datos, lo cual me permite que los datos de ese campo cambien solos o sean el principal para indicar a la hora de ordenar los datos contenidos. ¿A qué se refiere esto? Si yo voy a guardar 2000 registros, debo tener un campo primario. ¿Por qué debo tener un campo primario? Para que estos vayan de mayor a menor o de menor a mayor al momento de agruparlos u ordenarlos, ¿ok? Cada tabla creada debe tener un nombre único. Lo mismo que decíamos de los campos. Por ejemplo, no puedo tener dos tablas que se llamen igual en una misma base de datos, ¿ok? ¿Para qué? Para que esta pueda ser fácilmente de acceder mediante un nombre o un seudónimo llamado alias. Bien, entonces, que quede claro esta parte. La tabla debe llamarse, ¿ok?, como ustedes gusten, siempre y cuando el nombre sea único. Si no, al momento de crearla nos va a marcar un error diciendo esta tabla ya existe. Si es un campo, este campo ya existe o está duplicado, etcétera, ¿ok? Bien, la estructura de las tablas viene dado por la forma de un archivo plano, los cuales en un inicio se componían de un modo similar. Ahora, ¿qué es un sistema manejador de base de datos? Por ejemplo, MySQL, que es el que vamos a estar utilizando, es un sistema gestor de base de datos relacionales rápido, sólido, y flexible. Es idóneo para la creación de base de datos con acceso desde páginas web dinámicas o montarlas directamente en un servidor utilizando una aplicación nativa para sistemas operativos, ¿ok? Bien, así como también para la creación de cualquier otra solución que implique el almacenamiento de la información, posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas. Está desarrollado en C y C++, facilitando su integración en otras aplicaciones desarrolladas también en estos lenguajes, ¿ok? Otra de sus características es la siguiente: es un sistema cliente-servidor, por lo que me permite trabajar como servidor multiusuario y de su procesamiento múltiple. O sea, cada vez que se crea una conexión al servidor, el programa servidor establece un proceso para manejar la solicitud del cliente, ¿ok?, controlando así el acceso simultáneo de gran número de usuarios a los datos y asegurando que el acceso, ¿ok?, a usuarios autorizados solamente. Este es otro punto que quiero que quede bien claro. No todos los usuarios van a estar autorizados para entrar a mi base de datos. Necesitamos una regla, ¿ok?, en nuestro lenguaje de programación para permitirnos conectar a la base de datos, ¿ok? Es uno de los sistemas gestores de base de datos más utilizados en la actualidad, utilizando grandes corporaciones como Yahoo, Finance, Google, Motorola, entre otras, ¿ok? También existen otro llamado Microsoft SQL Server, muy bueno. Yo lo utilicé en un tiempo y me pareció bastante bueno. De hecho, la mayoría de mis proyectos los creaba, sus bases de datos las creaba en SQL Server. Después decidí cambiarlos a MySQL. Ok, pero ¿qué es SQL Server? Es un sistema, otra vez, gestor de base de datos relacionales producido por Microsoft. Es un sistema cliente-servidor que funciona como una extensión natural del sistema operativo.
Entre sus características, proporcionan una integridad de datos, optimización de consultas y control de concurrencia y backup y recuperación. Es relativamente fácil de administrar a través de la utilización de su entorno gráfico, pero casi todas las tareas de sistema y administración de base de datos debe ser en un modo consola diferente al MySQL. ¿Okay? Bien, también tenemos lo que es el Postgres, que es un sistema gestor de base de datos relacionales orientado a objetos, derivado de Postgres. Permítanme. Orientada de Postgres. ¿Ok? Sí, lo que sigue es... Fue desarrollada, sí, si no me equivoco, en la Universidad de California en el Departamento de Ciencias. Es un gestor de base de datos de código abierto, obviamente. Brinda un control de concurrencia multiusuario, o multiversión, perdón, que permite trabajar con grandes volúmenes de datos. Soporta gran parte de la sintaxis del SQL y cuenta con un extenso grupo de enlaces con lenguajes de programación. Ahora, vamos ya definiendo lo último. Nuestro gestor de base de datos, MySQL, nos permite crear tantas bases de datos como proyectos necesitemos, y así como espacio tengamos en nuestro disco rígido, en este caso nuestro disco duro, o en el hosting que vayamos a utilizar. Conceptualmente, lo que ya les decía, una base de datos es un paquete que contiene toda la información necesaria para el funcionamiento de un sistema o proyecto completo. Por ejemplo, una base de datos llamada tienda, puede almacenar todos los datos de un sistema de comercio electrónico, incluyendo datos sobre los productos, ventas, inventario, facturación, formas de pago, formas de envío, etc. Una gran infinidad. Cada base de datos es un almacén donde se guarda la información sobre un conjunto completo de información relacionada, necesaria para que un sistema completo funcione correctamente. Físicamente, cada nueva base de datos en MySQL crea un directorio o carpeta que tendrá los archivos de datos de esa base, al igual que sucede en la relación entre carpetas y archivos. Por sí sola, la base de datos no significa nada, es similar a una carpeta, un simple contenedor. ¿A qué se refiere esto? Creamos la base de datos, creamos 20, 30, 40, 50 tablas, con n número de campos, pero mientras no tengamos, un enlace con un programa, esta no nos sirve absolutamente de nada. Simplemente está ahí. Sí, podemos ingresar toda la información desde la terminal, con el insert into y todas las sentencias, el select asterisco from, etcétera, pero no nos sirve absolutamente de nada como tal. Para eso mejor utilizamos Excel. En el curso vamos a ir desarrollando, en esta materia vamos a ir desarrollando lo que es una aplicación con su respectiva conexión a la base de datos. Bien, como ya les decía, lo que guarda la información en la base de datos son los objetos que se tienen almacenados adentro. La información dentro de la base de datos se guarda en tablas y las bases de datos son simplemente un conjunto de tablas. Ahora, volviendo al ejemplo de la base de datos de la tienda, esta base podría contener las siguientes tablas. Por ejemplo, como ya decía, producto, categoría, usuarios, pedidos, envíos y pagos. Es un pequeño ejemplo. Es decir, cada uno de los conceptos sobre los cuales necesitamos guardar los datos corresponderá a una tabla. Por ejemplo, creamos una tabla para los productos, ya que la información que tenemos acerca de cada producto comparte una misma estructura. Tendremos un nombre para cada producto, una descripción, un precio, una cantidad disponible, una fecha, etcétera. Todos los contenidos de una misma tabla deben compartir la misma estructura. Ahora, los campos. La estructura de una tabla se define por la cantidad de campos, en que fraccionemos la información que guarda. Los posibles campos podemos imaginarlos como columnas, de una planilla, de un libro de cálculo de Excel. Para una tabla, por ejemplo, de productos, podría ser el código de producto,
el nombre del producto, su descripción, la categoría a la que pertenecen, el precio, etc. Lo mismo que mencionábamos en la parte de arriba. Cada campo tendrá definido su tipo de datos, que limitará lo que podrá almacenarse en él, ya sea datos numéricos, datos alfanuméricos, datos de fecha, booleanos, etc. ¿Okay? También podemos definir a cada campo, lo que ya les mencionaba al principio, una longitud máxima, es decir, un ancho de columna, siguiendo el ejemplo de lo mismo de un Excel. ¿Ok? Bien, yo siempre digo que el ancho o el tipo de almacenamiento de un campo, la longitud máxima debe ser, como su nombre le dice, la longitud máxima. Por ejemplo, en lo que es un varchar, yo siempre pongo 300. ¿Por qué? Van a ser 300 caracteres lo que me va a permitir guardar. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo el nombre de un producto y le pongo un límite a mi campo nombre de producto, ¿okay? Le pongo un límite de 7 caracteres. Imaginemos, por ejemplo, estoy viendo ahorita Coca-Cola, la C, perdón, O, C, A, un guión medio, C, O, L, A. 9 caracteres, a lo cual yo estaba diciendo en mi mismo ejemplo, ¿ok? Que yo le había puesto de 7. Al momento de llegar 7, ¿ok? Pueden ocurrir dos cosas. Una, que se guarde como tal, y la otra, que me marque una rueda de almacenamiento y al guardar ese registro simplemente no se guarde nada o se guarde nada más los caracteres ya definidos. ¿Ok? Bien, entonces yo les recomiendo que siempre utilicemos el máximo, 300 caracteres para el varchar. ¿Ok? Bien. En otras palabras, la cantidad máxima de caracteres que prevenimos almacenar en ese campo. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a utilizar el máximo. ¿Ok? Registros. ¿Qué es un registro? Cada ítem, cada punto, ¿ok? Cada producto, tomando como base el ejemplo anterior, se almacenará en un registro, ¿ok? En una fila horizontal o un renglón. Vamos al ejemplo de Excel. Cada vez que guardamos, por ejemplo, el A1 corresponde a un registro, A2 corresponde a otro registro, A3 corresponde a otro, A4 corresponde a otro, y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, el ID, tenemos una columna, ¿ok? O un campo, como vayamos definiendo, como ustedes lo vayan adaptando mejor a cómo es, ¿ok? El ID, un campo, nombre, otro campo, email, otro campo, mensaje, otro campo. En el ID, como decíamos, autonumérico va primer registro, de manera automática, autoincrementable, pum, número 1. El nombre, Juan. El email, juan@utac.edu y chalala, ¿ok? El mensaje, hola, ¿cómo estás? Segundo registro, 2 de manera automática al momento de darle guardar, ¿ok? Carlos. Correo electrónico, carlos@hotmail.com. Mensaje, saludos. Ok, número 3, María López. Ok, correo electrónico, maria@gmail.com. Mensaje, estoy aprendiendo mucho en mi materia de análisis de algoritmo. Ok, que quiero que eso hagan ustedes, que aprendan mucho. Ok, bien. Entonces, lo que vemos en el ejemplo que les acabo de dar es que la primera fila, ¿okay? Son los títulos. ¿Okay? Lo que en la representación estructurada de la tabla nos va a representar como la parte donde me va a indicar, ok, tú eres ID, tú eres nombre, tú eres correo, tú eres mensaje. ¿Okay? Para hacerlo más visual. ¿Sale? Bien. En el ejemplo que les acabo de decir, hemos decidido estructurar la información en 4 columnas, lo que ya les decía, ID, nombre, email y mensaje. Estas columnas se le denominan campos, lo que ya les decía, ¿ok? Se dice el campo ID, el campo nombre, el campo email y el campo mensaje, ¿ok? Luego, cada fila de forma horizontal representa un dato
completo o un registro, es decir, la suma de todos los campos, del registro número 1 completa una información, ¿sale? Sobre uno de los mensajes recibidos y sobre uno de los objetos acerca de los cuales almacenamos información. Ok, por ejemplo, una información descompuesta como tal no nos sirve. Ok, por ejemplo, podemos ver que en el campo número 1 me guardó esto, en el campo número 3 me guardó esto otro, en el campo número 4 me guardó esto otro, en el 5 esto, en el 1, en el 2, en el 3 y está desordenado. Ok, una vez ordenado esa información, ok, nos va a representar un mensaje. Por ejemplo, a Juan con correo juan@utac nos mandó un mensaje diciendo hola amigos. Ya lo leeríamos en ese orden, ¿ok? Y así para cada uno de los registros que ingresamos a nuestra tabla, ¿ok? Bien, ya como resumen es, una base de datos contiene una o más tablas. Una tabla se estructura en campos o columnas, ¿ok? Y cada fila o renglón se llama registro, ¿sale? Bien, ¿qué es lo que nos sigue? Ahora, ya una vez ya definido todo esto, lo que nos sigue es, ahora sí, práctica, ¿ok? Les voy a estar subiendo videos de cómo desarrollar una aplicación, ¿sale? Así como cómo crear la base de datos de un control de pagos para un servicio de internet, ¿ok? Por ejemplo, aún no tengo definido el enunciado, pero la problemática sería básicamente la siguiente. El licenciado Mauro Enrique tiene una empresa de distribución de internet de punto a punto y quiere llevar el control de sus clientes, ¿ok? Así como de sus paquetes de internet para poder llevar el control de sus pagos, obviamente, ¿ok? Les digo, no lo tengo bien definido aún, pero nos vamos a basar en ese proyecto. Yo lo voy a elaborar y ustedes lo van a ir viendo cómo hacerlo y ojo, ustedes al momento, cuando yo les genere su examen, me tienen que hacer algo parecido. No al 100%, pero sí quiero que ustedes vean cómo vamos a ir determinando los pasos a seguir para desarrollar un proyecto bastante bueno, ¿ok? Desde, por ejemplo, campos de decisión, cómo guardar un login, cómo eliminar registros, cómo editarlos, cómo hacer los pagos, cómo generar reportes, etcétera. Eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. Ojo, chavos, que tengamos clases nada más los días sábados, ¿ok? No quiere decir días sábados, nada más voy a hacer mi actividad y listo, ya, ¿ok? Les voy a dejar, por lo menos en este curso, ¿ok? Tiene que estar lo más cercano a que ustedes puedan ya desarrollar una aplicación, ¿ok? Sí, lo sé. Pueden decir, es que yo no sé nada, yo no sé esto, apenas lo estamos viendo, ya el catedrático me está ingresando a un punto que no voy a entender. Créanme, sí lo van a entender si ustedes ven los videos y practican con sus propios ejemplos, ¿ok? Y pueden decir, es que yo no tengo una computadora, ¿ok? No es tan importante una computadora, ¿ok? Podemos hacer nuestros códigos en una hojita blanca, ¿okay? Nuestra base de datos en otra hoja blanca, dibujar mi interfaz gráfica y ver y darle una explicación de cómo va a funcionar. Así aprendí yo a programar, chavos, ¿ok? La materia va a ser muy buena, muy interesante y créanme, sí se van a divertir porque se van a divertir y van a aprender mucho, ¿ok? Muchas gracias, chavos. En los videos de abajo va a ir apareciendo primeramente cómo vamos a desarrollar la idea
¿ok? Cómo vamos a proponer la solución y cómo vamos a empezar a ejecutarla desde creación de la base de datos, ¿ok? Ver los módulos que vamos a llevar, etcétera, ¿sale? Ok, chavos, gracias por el video y nos vemos en el siguiente. Gracias.